Ministerio de Educación. Bienvenidos a esta videoconferencia. Les saluda Elizabeth Ascuña, especialista de la Dirección de Servicios Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística. El día de hoy nos hemos reunido para abordar un tema muy importante, que es la modificatoria bajo la resolución viceministerial a 005-2019, la cual ha sido publicada el 8 de enero del presente año fiscal. La misma que aborda el tema del proceso de contratación docentes, asistentes, auxiliares en los institutos de educación superior. Para ello, vamos a especificar el tema del objetivo de esta videoconferencia. ¿Y cuál es el? Orientar a todo el comité de selección para que puedan llevar a cabo un proceso de selección transparente y puedan implementar el proceso correctamente en base al proceso de selección de docentes altamente especializados y extraordinarios en los institutos que ya son considerados como institutos de excelencia. Para ello vamos a presentar unas diapositivas en las cuales va a servir como ayuda a nivel de toda la videoconferencia. Es importante recalcar que para recibir el enlace de la videoconferencia y las diapositivas debe llenar una encuesta de satisfacción al final de esta videoconferencia. Bien, empecemos con la presentación. Las diapositivas que el día de hoy vamos a abordar es la selección y contratación de docentes altamente especializados y docentes extraordinarios. Como se les había mencionado, esta modificatoria ha sido aprobada bajo la resolución viceministerial 005-2019. Empecemos. El objetivo de esta videoconferencia, como les estaba mencionando, es orientarlos en la implementación del proceso de selección de estos docentes especializados y extraordinarios, de acuerdo a las funciones y roles asignados en las etapas de la norma técnica. Asimismo, cabe precisar que la resolución ministerial 005-2018 de fecha 9 de enero del 2018 ha sido modificado con la resolución viceministerial 005-2019 de fecha 7 de enero del presente año fiscal. Asimismo, cabe precisar que las etapas que contempla la 005-2018, que es el proceso de selección y contratación de docentes regulares, abarca 10 etapas, las mismas que con la resolución viceministerial la 005-2019 contempla las 10 etapas. La única diferencia que, como bien lo señala la diapositiva, es la etapa G, es decir, en vez de dar la evaluación por competencias, lo que se va a aplicar es la entrevista personal, ¿correcto? Es la única diferencia. El resto van a ser las mismas etapas que señala la norma técnica. Bien, lo que sí es importante precisar son los requisitos para la selección de estos docentes altamente especializados. ¿Y qué nos señala el reglamento y la ley acerca de los requisitos? Primero es contar con el grado académico o título equivalente al grado o título del programa formativo en el que se va a desempeñar. Asimismo, 8 años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse, distinta a la de docente, desarrollada estos en los últimos 15 años, o 5 años como formador e instructor en su especialidad dentro de una empresa en el sector productivo o de servicios. Estos requisitos son mínimos, correctos para la postulación a una posición vacante de docente altamente especializado. ¿Y cuáles son los requisitos para la postulación a una posición vacante de docente extraordinario? El primer requisito es haber obtenido por lo menos un reconocimiento de trascendencia nacional o internacional por su trayectoria laboral en su especialidad o afín. Asimismo, son 10 años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a desempeñarse distinta a la de docente desarrollada en los últimos 17 años. ¿Y cuáles son los impedimentos para postular al concurso de estos docentes? La resolución viceministerial a 005-2019 nos señala los requisitos establecidos en la resolución ministerial 2018. La única diferencia es que se ha retirado el impedimento que es estar incluido en el registro de deudores alimentarios morosos. Y esto
es aprobado mediante el artículo 10 del decreto ley 1377 de fecha 24 de agosto del 2018, ¿correcto? Lo restante, es decir, los demás impedimentos, se van a mantener para el proceso de selección. Seguimos con la conformación de actos preparatorios que son nuestra conformación de comité de selección. Como ya bien nos señala la norma técnica, la 005-2018, para los docentes regulares, ¿quiénes conforman los miembros titulares? Es el coordinador de área académica, un docente de la CPD y un estudiante elegido bajo el primer puesto, ¿correcto? Y los miembros alternos es el jefe de unidad académica o secretario académico, un docente de la CPD y un representante de los estudiantes. Dicha comisión se mantiene para este año fiscal 2019. Lo que se ha agregado a esta norma técnica de docentes es los miembros del comité de selección, esta vez para los docentes altamente especializados y extraordinarios. Bien, ¿quiénes van a conformar? Son los miembros titulares designados conforme al director del instituto, jefe de unidad académica y coordinador de área académica. Ahora bien, cabe precisar que los institutos definen el programa de estudios donde se convocará la plaza docente. Se sugiere considerar aquellos que cuenten con planes de estudios actualizados, programas formativos con mayor grado de pertinencia y mayor número de institutos de excelencia que ofrecen el programa formativo. Entre ellos puede ser considerados mecatrónica automotriz, administración de empresas, construcción civil, administración de servicios de hostelería, electrónica industrial, producción agropecuaria o industrias alimentarias y enfermería técnica. ¿Cuál es la calificación para estos docentes especializados y extraordinarios para obtener nuestro puntaje total? Para ello, se va a evaluar de la siguiente manera. Yo obtengo mi puntaje de evaluación curricular y mi puntaje de entrevista personal. Hago la sumatoria de las mismas y esta la divido entre 2. Y así obtengo mi puntaje total, la misma que se va a elaborar un cuadro de méritos para obtener a nuestro docente ganador. Es importante precisar que terminamos con una primera etapa de explicación del tema. Ahora vamos a dar una ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas va a ser a través del chat, ¿correcto? Entonces voy a sugerirles, por favor, de que ante esta exposición, si tuvieran alguna duda o consulta adicional, puedan escribirlo mediante el chat, por favor, y estaremos retornando en unos minutos para dar respuesta a esas consultas. Muchas gracias. Bien, buenos días. Nuevamente nos estamos conectando para dar respuesta a las consultas realizadas. Vamos a empezar a resolver las siguientes. ¿Hasta qué edad puede presentarse un docente extraordinario? Bien, nuestra norma técnica nos señala que para el proceso de contratación docente no se establece un límite de edad, por ende, cualquier persona de cualquier edad puede participar de este proceso de contratación docente. Bien, la DRE de Lima Metropolitana nos pregunta, ¿el sueldo de los docentes es el mismo? En el caso de docentes regulares y docentes altamente especializados y extraordinarios es distinto. ¿Eso qué quiere decir? El docente regular remunera de acuerdo a la primera categoría, que es en base a los 2.487 soles. Sin embargo, los docentes altamente especializados y extraordinarios remuneran de acuerdo a la quinta categoría. ¿Y cuál es el sueldo? En este caso es 6.468 soles. No obstante, es preciso señalar que las plazas que han sido creadas en el año 2018 han sido plazas de 40 horas para los docentes extraordinarios y 20 horas para los docentes altamente especializados. En ese sentido, los docentes extraordinarios van a remunerar los 6.468 soles y los docentes altamente especializados van a remunerar los 3.234 soles. El Instituto Wando nos pregunta, ¿de dónde será el financiamiento para el pago de docentes altamente extraordinarios y especializados?
Bien, en este sentido nosotros bajo el Decreto Supremo 179/2018 se crearon plazas a nivel nacional en un total de 868 plazas. En ellas están incluidas las de docentes altamente especializados y extraordinarios, ¿correcto? En ese sentido ya las plazas están creadas, las mismas que para este año fiscal 2019 tienen financiamiento, es decir, una sostenibilidad. Lo que se ha propuesto y se ha dirigido es que estas ya deben pasar a un proceso de contratación docente una vez que sean activadas en el Nexus como corresponde. El Instituto Abancay nos pregunta, ¿a partir de qué fecha se inicia la convocatoria para los docentes regulares y docentes extraordinarios? El día de hoy hemos emitido el oficio número 004, en la cual se señala que para ambos procesos, es decir, para docentes regulares, altamente especializados y extraordinarios, se elabora un único cronograma, ya que las etapas son las mismas. La única diferencia es que en el de regulares se hace la evaluación por competencias y en la de docentes altamente especializados y extraordinarios se hace de acuerdo a una entrevista personal. Esa es una evaluación, una etapa, ¿correcto? En ese sentido, se utiliza un mismo cronograma, ya se ha enviado un oficio mencionado en el cual se establece que ya según el numeral 72.2.2 de la norma técnica, señala que este proceso debe iniciar la primera semana de enero del año en curso. Por ende, ya deberíamos empezar con este proceso. El siguiente instituto, que es el Instituto Nueva Esperanza, nos pregunta que de acuerdo al numeral 711 que señala que el director elige a los miembros del comité de selección, bien, en este sentido, si bien es cierto, el dicho numeral nos especifica que el director elige a los miembros del comité, ello no impide que este director conforme el comité de selección para docentes altamente especializados y extraordinarios. También nos pregunta, en caso de no existir el coordinador del programa de estudios, ¿quién lo reemplaza? En la norma técnica se va a mantener el numeral 7.1.5, la misma que señala que en caso no se pueda conformar los comités de selección, quien asume la responsabilidad es la DRE. La DRE designa a los miembros del comité y ello se aplica tanto para docentes regulares como para contratados de altamente especializados y extraordinarios. Bien, nos preguntan, ¿por qué no se ha mencionado el área de mecánica de producción? Es un docente del Instituto Gilda. Cuando se hizo la exposición, se recomendó algunos programas de estudios. Es una recomendación, ya que ello ha sido considerado bajo una demanda, ¿verdad? Asimismo, se está considerando los criterios que se señalan en la misma diapositiva, ya que ellos cuentan con planes de estudios actualizados con mayor número de institutos de excelencia que ofrezcan el programa formativo y bajo el criterio que estos programas tienen un mayor grado de pertinencia. Además, el IDEX decide esos u otros, ¿no? Pasamos a la siguiente consulta. ¿Qué hacer si los postulantes altamente especializados y extraordinarios no cumplen los requisitos mínimos para contratación? Según el numeral 7.2.93, la misma que bajo la resolución viceministerial a 005 se ha agregado, nos dice literal D, en caso que realizada la segunda convocatoria, ¿eso qué quiere decir? Que para ello, en caso los postulantes no cumplan con los requisitos o no existiesen postulantes, se hace una segunda convocatoria. Y luego de esta convocatoria, en caso no se logren cubrir estas posiciones vacantes, el comité de selección eleva un informe detallado y documentado al director general, donde se evidencia la imposibilidad de cubrir esta plaza. Y el director general invita a un profesional que cumpla con los requisitos especificados en los numerales correspondientes, es decir, el numeral 6.21, 6.24 y 6.25. La siguiente pregunta, ¿el comité de selección de docentes regulares lo conforman cada coordinador de área académica del programa de estudios?
En el caso de Ayacucho son 4 coordinadores. ¿Cómo es la conformación? Para ello, cabe precisar que hemos creado 2 plazas, ¿correcto? Una plaza para docentes altamente especializados y una plaza para extraordinarios. Vamos a hacer una conformación de un comité de selección bajo los criterios que ya se ha establecido y quienes lo conforman. Asimismo, se debe elegir bajo los criterios que se acaba de señalar, es decir, de acuerdo al programa de estudio que cuente con planes de estudios autorizados o actualizados, mayor número de institutos de excelencia que ofrecen el programa formativo y los programas formativos con un grado de pertinencia. ¿Cuál es la diferencia entre un docente extraordinario y uno altamente calificado? Es conforme a los requisitos. La norma técnica aprobada bajo la resolución viceministerial a 005-2019 nos señala que los requisitos para postular a una plaza vacante de docentes altamente especializados es contar con un grado o título equivalente o título del programa formativo en el que se va a desempeñar. Tener 8 años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática a la que se va a desempeñar, distinta a la de docentes, desarrollada estas en los últimos 15 años. No obstante, el de docentes extraordinarios nos señala que, si bien es cierto, no forma parte del requisito contar con un título o un grado académico, sí nos especifica que es requisito mínimo haber obtenido por lo menos un reconocimiento de trascendencia nacional o internacional por su trayectoria laboral en su especialidad o afín. Asimismo, tener 10 años de trayectoria laboral en su especialidad o en la temática desempeñarse distinta a la de docentes, desarrollada estas en los últimos 17 años. Siguiente pregunta es, ¿puede postular un docente nombrado a ser docente extraordinario, a una plaza de docente extraordinario o altamente especializado? Esto es una característica muy importante, ya que el docente nombrado tiene una plaza, ¿correcto? Y en una plaza en la cual remunera. Bien, para los docentes nombrados, para que puedan acceder a ser parte o a ocupar una plaza de altamente especializados o extraordinario, puede hacer lo siguiente. Puede pedir una licencia y postular a una plaza de altamente especializados o extraordinarios. Claro está que debe contar con los requisitos que establece la norma técnica para poder ocupar esta plaza. La siguiente pregunta es, en caso de no existir coordinadores de áreas nombrados que integren las comisiones de evaluación, ¿quién reemplaza? En ese sentido, el numeral 71.5 nos señala que en este caso la DRE va a designar a los miembros que conforman este comité en caso no se pueda conformar bajo lo que ya estipula la norma técnica. El Instituto 4 de Junio nos pregunta, ¿cuál será la escala remunerativa de los docentes altamente especializados extraordinarios? Como ya se ha mencionado, ellos remuneran conforme a la 5ª categoría. ¿Sí? La 5ª categoría remunera bajo los 6.468 soles en una plaza de 40 horas y para los altamente especializados 3.238 soles bajo una plaza de 20 horas. El Instituto Wando nos pregunta, para el caso del contrato de docentes regular, ¿se ha obviado la clase modelo o clase magistral? En ese sentido, no se ha obviado. Para los docentes regulares se sigue aplicando las mismas etapas, es decir, la evaluación por competencia. La evaluación por competencias está constituido por la etapa de entrevista personal y la clase modelo. Para docentes regulares se va a seguir aplicando lo mismo. Sin embargo, para los docentes altamente especializados y extraordinarios, para ellos lo único que se va a aplicar es, aparte de evaluación curricular, la evaluación de entrevista personal. Esa es la diferencia. El Instituto Hierro Pozo nos pregunta, en la convocatoria para docentes altamente especializados y extraordinarios, ¿qué criterios se utiliza para determinar en el programa formativo que se va a desempeñar? Para ello, en unos minutos vamos a explicar
Va a haber una segunda etapa en la cual se va a hacer de conocimiento sobre la aplicación de los criterios de evaluación a los docentes altamente especializados y extraordinarios. Asimismo, el Instituto de Moquegua nos pregunta, en caso que los docentes no cuenten con alguno de los requisitos mínimos y no tengan los 10 años de experiencia o el reconocimiento nacional, ¿qué alternativas se deben aplicar? En este sentido, si el postulante no cumple, se procede a declarar desiertas las plazas y en caso ningún postulante cumple con los requisitos establecidos en la norma técnica. Sin embargo, el numeral 7293 nos señala que se realiza una segunda convocatoria y si en caso no se pueda cubrir con esta convocatoria, el director del instituto elige o invita a una persona, correcto, a un profesional que cumpla con los requisitos de la norma técnica según corresponda. Y el Instituto Wando nos pregunta, ¿cuál es la jornada laboral que tendrán los docentes altamente especializados y extraordinarios? Como se había mencionado, en el 2018 hemos creado plazas de 40 y de 20 horas. Los altamente especializados son plazas de 20 horas y los extraordinarios son plazas de 40 horas, ¿correcto? Nos preguntan, quisiera saber cuál es la diferencia entre un docente altamente especializado y el docente extraordinario. Como ya lo había mencionado, la diferencia es la siguiente. En el de altamente especializado nos señala que es requisito contar con un grado o título, ¿correcto? Sin embargo, en los docentes extraordinarios solo nos piden los reconocimientos, estos reconocimientos que tengan una trascendencia nacional o internacional. Ahí no nos especifica si cuente con grado o con título conforme a la especialidad, ¿no? Y bueno, obviamente los años de experiencia en la de altamente especializados son 8 años de trayectoria y en lo de extraordinarios son 10 años de trayectoria, ¿no? La siguiente pregunta es pertinente que la participación de los especialistas de la DRE, pese a tener completos los miembros del comité de selección en la institución? Si bien es cierto, la norma técnica nos contempla que los miembros del comité están conformados según la norma técnica, si ya lo tenemos completo, no hay ningún problema, seguimos con el proceso y las demás etapas. No obstante, la DRE tiene como responsabilidad supervisar, hacer seguimiento, contar con el desarrollo de la misma. ¿Se pueden contratar profesionales que superen los 70 años de edad para el caso de extraordinario y altamente especializado? Sí, esa fue una de las primeras preguntas. En el caso de, para el proceso de contratación docente no existe un límite de edad, por ende podemos considerar a los postulantes que tengan mayor de 70 años. El Instituto Wando nos pregunta, ¿el contrato de estos docentes por CAS? No, en este caso es bajo un contrato de servicio docente, ellos regulados bajo una plaza docente. Bien, nos pregunta, ¿los docentes nombrados pueden participar a este concurso? Sí, pueden postular, como ya lo había mencionado, pueden pedir una licencia y luego de esa licencia postular a una plaza bajo contrato docente. En la DRE de San Martín nos pregunta, el numeral 71.7 nos indica que los miembros del comité no pueden renunciar a sus funciones. La pregunta es, ¿cómo lo podemos obligar a tomar parte de los comités de selección si están haciendo uso de su derecho de vacaciones? En este sentido, el artículo 236 del reglamento de la ley 30.512 nos señala lo siguiente, que los docentes que cumplan algún puesto de gestión pedagógica tienen derecho a tomar sus vacaciones en los 60 días que bien lo reglamenta el numeral 235, el artículo 235 del reglamento de la ley. No obstante, cabe precisar que el artículo 236 nos señala que para estos docentes que ejercen el área de gestión pedagógica son 30 días seguidos que ellos deben ser de acuerdo a las vacaciones de los estudiantes, que puede ser en el mes de enero o en el mes de febrero, y los 30 días restantes van a ser fraccionados en el tiempo, ¿correcto? Durante el año.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como instituto debemos priorizar este proceso para que se lleve a cabo con transparencia. En ese sentido, podemos conversar con los docentes que ejercen las encargaturas para que puedan hacer uso de sus vacaciones, ya sea en el mes de enero o en el mes de febrero, un mes, 30 días corrido, ¿correcto? Y los otros 30 días fraccionado durante el año. Bien, el Instituto Tupac Amaru nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de vigencia del contrato? Según la resolución ministerial de 005 y su modificatoria, nos señala que todos los contratos es a nivel anual, desde que suscribe su contrato hasta el 31 de diciembre del año en curso. Bien, nos pregunta, el Instituto 4 de junio, ¿se considera sector productivo labores desempeñadas en el área de administración en las instituciones educativas privadas y públicas? En este caso, no. El sector productivo nos señala o nos especifica que es bajo una empresa, ya sea de bienes o de servicios, ¿correcto? En la especialidad a la que yo me desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Si yo he sido enfermera técnica, pues haber elaborado en un hospital, ¿no? En una posta médica, o si yo he sido técnico en computación informática, pues haber laborado en una empresa en el área correspondiente como tal a la especialidad a la que yo he ejercido, ¿no? Y la última pregunta, ¿se puede convocar a otras carreras fuera de las mencionadas que cumplan con los requisitos establecidos? Sí, las recomendaciones que se han establecido en las diapositivas, como bien se los menciona, es una recomendación, pero ojo, hay que tomar criterio y hay que tomar en cuenta los criterios establecidos de acuerdo a lo que señala la norma técnica, ¿no? Bien, creo que ya damos por concluido estas preguntas. No quisiera terminar antes diciéndole que las demás consultas que hayan dado se les absolverá mediante correos electrónicos y o llamadas que finalizando la presentación vamos a indicar los datos correspondientes. Por el momento, finalizamos esta etapa. Nos dan unos minutos, por favor, para que sigamos con la presentación, que son los anexos que señala la norma técnica. En un momento regresamos. Estimados miembros del Comité de Selección de los Institutos de Excelencia en la región y también a los especialistas de las Direcciones Regionales de Educación participantes. Mi nombre es César Urquizo Ríos, especialista de la DICERPA. Continuando con la exposición, con la presentación que estamos realizando, y luego de haber revisado las etapas del proceso de selección y contratación de docentes altamente especializados, aprobado el día 7 de enero, ¿no? Tal como nos ha ya referido Elizabeth, vamos ahora a revisar un tema también importante que está vinculado a los criterios de evaluación. Elizabeth nos señalaba cuáles eran los requisitos mínimos para poder postular para los puestos de docentes altamente especializados como para los puestos de docentes extraordinarios. Sin embargo, tenemos también que considerar unos criterios de evaluación. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ello? Poder optimizar nuestro proceso de selección para identificar justamente al docente que va a hacerse cargo de un programa de estudios, ¿no? de unidades didácticas, de actividades lectivas como no lectivas, pero que se asocie o que se asemeje o que se acerque a lo que nosotros necesitamos, a nuestro perfil ideal de docente altamente especializado o docente extraordinario que es o nos va a ser útil dentro de nuestra institución, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos emitido un oficio múltiple, el 03-2019, a través del cual se dan un conjunto de precisiones y el detalle específico de cada uno de los criterios. ¿A qué me refiero con estos criterios? Específicamente, ¿no? Si revisamos la PPT, en el documento aprobado, en el modificatorio me refiero, observamos el anexo número 13, y este anexo 13 está vinculado a los criterios de evaluación para los docentes altamente especializados. Este es una tabla muy sencilla, ¿no? De 4 campos que nos va a permitir justamente afinar
esos criterios sobre los cuales nos hemos basado en base a los requisitos establecidos en la norma técnica. En primer lugar, ¿no? Nos solicita el formato, evaluación curricular sobre el grado o título vinculado al programa que se aplica, y establece subcriterios, ¿no? Bachiller, título, magíster o maestro, y el grado de doctor. Estamos hablando en este caso de grados obtenidos. No va a ser considerados constancias de egresado, récords académicos u otros documentos que no sean contemplados como grados o títulos, ¿no? En este rubro o en este criterio, el puntaje máximo es el de 25. No hay puntaje sumatorio en este criterio, ¿no? Será el puntaje máximo alcanzado. Es decir, si yo soy doctor, ¿no? Tengo el grado de doctor, ¿no? Pero a la vez tengo un título profesional, no será considerada la sumatoria de ambos puntajes, sino la que alcance el más alto valor. En este caso del ejemplo, el grado de doctor es el que más a mí me convendría presentarlo al momento de la presentación del expediente propiamente. En el segundo punto, en el punto B, trayectoria laboral, específicamente está vinculado a la experiencia que la persona, o en este caso el docente, tiene con relación a su despliegue en alguna empresa que nosotros consideramos mediana o grande, ¿no? ¿Y qué es una empresa mediana o grande? Justamente vamos a dar el detalle en este oficio múltiple que ha sido emitido por la DICERPA a todas las direcciones regionales y que para agilizar en el tiempo, el día de hoy, en el transcurso de la tarde, lo vamos a transmitir por correo y ya luego llegará por el conducto regular, pero les puedo alcanzar el detalle en este momento. Se va a considerar a una empresa grande, mediana, a aquella empresa que tenga un ingreso superior a los 150 UITs, unidades impositivas tributarias anuales, ¿no? Y para efectos de también este proceso de selección, también se va a considerar a las pequeñas empresas, ¿no? Esta verificación va a ser a través de un link, ¿no? De REMIPE, que es un registro de micro y pequeñas empresas, proporcionado por el Ministerio de Trabajo, y que el link está siendo proporcionado en el documento que justamente les hago referencia. Pero adicionalmente a ese criterio, va a haber también un segundo criterio especificado en el documento de mención, es decir, en el memorando múltiple número 03, ¿no? Es decir, que también se va a considerar la cantidad de personas que trabajan en esta empresa, que va a ser no menor de 10, es decir, mínimo tienen que tener 11 trabajadores para que pueda aplicar en este criterio. Los subcriterios están vinculados justamente a la temporalidad ya establecida en el requisito, ¿no? Y el requisito mínimo lo que dice es que tiene que tener mínimamente 8 años, ¿no? Por eso es que el subcriterio establece como mínimo 8 años, pero también rangos superiores para aquellos postulantes que, digamos, superen ese mínimo requerido, ¿no? Y del mismo modo, en este caso, el puntaje no es acumulativo, es decir, tendrá que darse sobre la base del puntaje que calce, ¿no? Es decir, si tengo más de 14 años, mi puntaje será de 35, si no, tengo de 9 a 13 años de experiencia, de 30, y si es que tengo mínimamente 8 años, será de 25 puntos. No es sumativo. Sin embargo, también hay una segunda opción en este criterio B, que puede la persona o el docente, el postulante, tener años de experiencia como formador, instructor en su especialidad dentro de una empresa, del mismo modo, mediano o grande, del sector productivo o de servicios, ¿no? El mismo criterio también, igual que el subcriterio B1, ¿no? Y en este caso, los subcriterios de temporalidad de experiencia son menores, también acorde y con relación a lo que establece el reglamento, que es requisito mínimo, al menos 5 años, ¿no? Y también tiene un puntaje adecuado para este subcriterio. Cabe señalar en este subcriterio B1 y B2 que la aplicación es de una o de otra. Es decir, si yo aplico en el B1, en consecuencia, ya no aplico en el B2. Y eso también está contemplado en el anexo número 13, si podemos, los que tenemos allí a la mano la norma técnica, está en el anexo 13, que estos se consideran en un solo criterio, ¿no? Una sola opción, B1 o B2, ¿no?
debe considerar solo una opción, B1 o B2. Las preguntas que surjan al respecto, que seguramente ya las están formulando, las vamos a responder al final, igual que en la etapa previa, etapa preliminar, ¿sí? Luego tenemos un tercer criterio, que es investigación o innovación o acciones de mejora de procesos o productos vinculados a la especialidad en los últimos años. Al respecto, ¿no? Y como un detalle que también se está proporcionando, un criterio adicional, el postulante debe demostrar su participación como autor o coautor de proyectos de investigación o edición de publicaciones o capítulos de publicaciones científicas vinculados a su especialidad, o proyectos de innovación tecnológica cuyo resultado haya contribuido al desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica organizados, patrocinados o financiados por Concitec, UNESCO, Academia Nacional de Ciencias, Banco Mundial o institutos de investigación de entidades públicas o privadas de prestigio. ¿Cuáles son ahora las entidades públicas o privadas de prestigio? Justamente también en este oficio múltiple estamos detallando cuáles son los criterios para identificar y que van a ser utilizados por los comités de selección, aquellos que serán útiles para ser tomados en cuenta como instituciones educativas de prestigio y que sean útiles para el proceso de selección. Además de eso, en este anexo 13 de criterios de evaluación para los docentes altamente especializados, hay un cuarto criterio, ¿no? Que es el de formación continua. Se está solicitando que ese postulante para docente tenga también una acreditación por una universidad o institución tecnológica nacional o extranjera de prestigio en los últimos años, cursos o programas formativos vinculados a su especialidad. En ese campo se va a considerar también algunos criterios específicos para determinar cuáles van a ser las entidades o instituciones educativas de prestigio. Y el detalle es el siguiente, ¿no? La institución educativa nacional o extranjera, pública o privada, que otorgue el documento que acredite la formación continua realizada, se debe encontrar incluida en el top 400 de rankings internacionales que los estamos detallando aquí. Estos rankings han sido ya aprobados y validados en la resolución 099-2017 de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria. Esos van a ser los criterios que también nosotros vamos a utilizar para identificar aquellas entidades educativas de prestigio y que sean útiles para nuestros intereses, como también Instituto Tecnológico, ¿no? Que es lo que obviamente buscamos, ¿no? Atraer al talento, atraer a los mejores del, digamos, del mercado laboral hacia nuestros institutos y puedan volcar toda esa experiencia al servicio de nuestros estudiantes y también de los docentes propiamente de nuestros institutos de excelencia en nuestras regiones. El puntaje máximo es el de 100, al igual que en el proceso de evaluación a docentes regulares, y la nota mínima probatoria es también la misma que se utiliza para el proceso de selección de docentes regulares. Esa parte no se ha modificado, ¿no? Entonces, simplemente, ¿cómo uno establece cuál va a ser el puntaje en este instrumento de evaluación? La sumatoria de A más B más C más D, ¿no? Y eso está detallado propiamente en el anexo. Y esa sumatoria será consignada en la parte inferior del anexo correspondiente. Una vez completado ese anexo 13, vamos a utilizar el anexo 15, que es un formulario de entrevista para los docentes altamente especializados, que lo vamos a ver luego. A continuación vamos a ver el anexo 14, que nos da los criterios y subcriterios para la selección del docente extraordinario. Aquí, a diferencia de los altamente especializados, ya no son 4 criterios, sino son 3. Y que los podemos observar en la pantalla, ¿no? El primero de ellos es el reconocimiento de trascendencia nacional o internacional, ¿no? Este es un requisito mínimo que está reglamentado, ¿no? En la ley en el reglamento, en la ley 3512, y lo que nos dice es que se debe acreditar un reconocimiento de trascendencia nacional o internacional por su trayectoria laboral en su especialidad. Es decir, que este documento que se presente para la evaluación curricular tiene que evidenciar que ha existido un impacto significativo en la realización de una determinada actividad como consecuencia de las labores que este postulante
ha ejercido en una determinada empresa, organización o institución donde haya podido desplegar, ¿no es cierto?, su ejercicio o su trayectoria laboral. Luego, bueno, en este caso, específicamente el de reconocimientos, aquí sí hay una sumatoria de puntos. Es decir, el postulante, el postulante a docente extraordinario, puede tener al menos un reconocimiento nacional y al menos un reconocimiento internacional, ¿no? Si tengo ambos, ambos los puedo incorporar en mi expediente. Y si tengo ambos, ¿no? Y si estos son valorados como tales por nosotros, por el comité de selección, entonces el postulante tendrá la sumatoria de ambos, es decir, 30 más 25, ¿no? 55 puntos. Si tiene uno, también aplica. Si tiene ninguno, obviamente, pues el puntaje no sumará puntos en este criterio A, ¿no? En consecuencia, ¿cómo reconocer allí, digamos, si el documento que nos puedan presentar pueda alcanzar la valoración que efectivamente debería tener, ¿no? Tenemos ahí que sí llegar a un consenso a nivel del comité de selección y definir, ¿no?, si efectivamente el documento presentado incorpora en su contenido, ¿no?, elementos que nos puedan a nosotros tomar la decisión de que efectivamente se han obtenido resultados significativos a partir de lo que se presenta en la documentación, ¿no? Es decir, si efectivamente han habido cambios o impactos significativos sobre la base del documento presentado, ¿no? Pero además de eso, establecemos nosotros unos criterios adicionales al respecto, ¿no? Que estas distinciones necesariamente las tienen que hacer también, digamos, entidades u organizaciones de alcance nacional, porque el criterio lo que te solicita es reconocimiento de alcance nacional o internacional. Es decir, que no serán válidos reconocimientos de carácter local, regional, distrital, porque su alcance es justamente la de su jurisdicción. Entonces, ¿quiénes sí calzarían en este criterio? Por ejemplo, colegios profesionales de alcance nacional, asociaciones profesionales y redes científicas que promueven la ciencia y la tecnología a nivel nacional o internacional, ministerios, ¿no?, premios recibidos de instituciones públicas o privadas cuya participación ha contribuido o contribuye al desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación, o también reconocimientos otorgados por personalidades de reconocida trascendencia nacional o internacional, ¿no? Esos son, digamos, puntualidades que estamos incorporándolas, proporcionando a los comités para que tengan mayores elementos para el juicio de valor que se emita al momento de ponderar los documentos que nos van a llegar seguramente en los expedientes de postulación. Un segundo criterio en este anexo 14 es la trayectoria laboral, que es la misma, ¿no?, que en el caso de altamente especializados. Es decir, la trayectoria o la experiencia que hemos tenido en el campo laboral, pero que tenga necesariamente que ser distinta a la docente, ¿no? Pero sí en su especialidad. Y nos da un rango además, ¿no?, que este tiene que haberse desempeñado en los últimos 17 años. El requisito mínimo establecido y reglamentado es el de 10 años, ¿no? Si el postulante no cumple los 10 años como mínimo, no podrá, digamos, aplicar en este criterio B, ¿no? Obviamente, si tiene más, ya ahí hay unas escalas que están como parte de los subcriterios, ¿no?, de 11 a 15 y más de 16 años, cada una obviamente con puntuaciones adicionales unas de otras, ¿no? En este caso, no es sumativo, ¿no? Es decir, se considera la que aplique en el rango, ¿no? Si la persona tiene de 11 a 15 años, en los documentos que nos presenta como trayectoria laboral, pues aplicará los 30 puntos, ¿no? Y esto irá sumándose con relación a lo que obtuvo en el criterio A, que como hemos visto, sí es sumativo, es decir, reconocimiento nacional y o reconocimiento internacional. Es el único caso que el subcriterio puede ser sumado uno de otro. Luego pasamos al criterio C,
que es la formación continua acreditada por una universidad o institución tecnológica nacional o extranjera de prestigio. Y lo que lo dice el reglamento es que tiene que ser necesariamente en los últimos 5 años y que debe estar vinculada a la función a desempeñar. En este caso hacemos, digamos, la indicación adicional que se debe presentar un solo documento. Es decir, el postulante que presenta 4 documentos o 4 constancias o 4 certificados de cursos llevados de 16 horas, por ejemplo, y que con eso le sume 64 horas y aplique al subcriterio del rango de 17 a 96 horas, no será considerado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es más que cursos de formación continua cortos, ¿no? Lo que queremos bien es cursos de formación continua, pero que hayan tenido al menos un nivel mediano, aceptable, de profundización del contenido sobre el cual se haya formado, ¿no? En consecuencia, si el postulante tiene un certificado de 90 horas y tiene otro certificado de 10 horas y en consecuencia quiere aplicar al criterio de más de 96 horas, solo será aceptado el certificado de mayor valor, es decir, el de 90 horas, y aplicará al rango de 17 a 96 horas con el puntaje que le corresponde de 7 puntos. ¿Sí? Por eso es que está la consideración de un solo documento. A eso se refiere, ¿no? Un único documento para valorar este criterio C en lo que corresponde a los postulantes, a docentes extraordinarios. Al igual que el anexo 13, en este caso, el puntaje es, digamos, calculado sobre la base de la sumatoria de A más B más C, ¿no? Y, como también lo señaló Elizabeth en su momento, la suma de ambos es dividida entre 2 y ese saldrá el puntaje o el resultado final de este proceso de selección, es lo que corresponde al docente, a cada docente, ¿no? Cada docente postulante. O en todo caso, a cada postulante, no necesariamente tiene que ser un docente, puede ser una persona que cumpla los requisitos y que no incurra en los impedimentos, ¿no? Como ya se ha referido cuando se ha revisado las etapas del proceso de selección, ¿sí? Este oficio múltiple del 03 va a ser remitido, como les comentaba al inicio, a través de correo electrónico para que le llegue hoy día mismo estos criterios, y que aquí está el detalle de cuáles son los links a los cuales vamos a poder consultar cada uno de los criterios, porque cada uno de los criterios se corresponde con una fuente oficial y formal de información, ¿sí? Para evitar en lo mínimo posible la subjetividad y el sesgo que es propio, obviamente, de todos nosotros como seres humanos, pero lo que queremos es justamente que los criterios sean lo más objetivos posibles, ¿sí? Luego de haber, digamos, aplicado estos instrumentos de evaluación, me refiero al anexo 13 para altamente especializados y al anexo 14 para extraordinarios, va a aplicarse el anexo 15 para ambos casos, ¿no? El anexo 15 es un formato de entrevista, ¿no? De candidatos, en este caso para ambos candidatos, ¿no? Es un estándar. Y lo que se plantea allí es una matriz de 3 componentes, ¿no? El manejo y exposición de conocimientos complementarios y sustitutivos al puesto, criterios de desempeño docente que están asociados a nuestros lineamientos básicos del buen desempeño docente, y un último criterio, el C, sobre la personalidad, ¿no? Las características y el detalle que se plantea allí está formulado a modo de preguntas tipo, prediseñadas como guías para la entrevista. Se pueden formular una de las que están allí, se pueden formular 2, se pueden incluso afinar si es que es necesario requerir más información sobre la base de la exposición en el momento de la entrevista. Obviamente que para enriquecer el sustento y los elementos de juicio, definitivamente pues se puede llevar a cabo esta entrevista, ¿no? Esto es lo que nos proporciona es criterios básicos para que ésta se lleve de la manera más adecuada y se optimice justamente esta etapa de entrevista, ¿no? Cada una de ellas, a su vez, tiene puntajes máximos, ¿no? Al igual que los formatos anteriores, ¿no? Y vamos a ir agregando en la columna extrema derecha también los puntajes correspondientes, ¿no? En el criterio A
el puntaje máximo será 30 puntos. En el B, 60 puntos, que son subdivididos por 15, porque son 4 subcriterios. Y en el C, 10 puntos, ¿no? Una sumatoria igual que los anexos 13 y 14, también de 100 puntos, ¿no? Y además, esta ficha nos da la posibilidad de generar allí mismo cuál es el resultado final. Es decir, la sumatoria del 13 y el 15, me refiero a los anexos, o del 14 y el 15, me refiero a los anexos, según corresponda, y establecer allí cuál es, digamos, el puntaje que ha obtenido esta persona y obviamente si es que aprobó o no el proceso de selección. ¿Sí? Estos 3 anexos también incluyen las firmas correspondientes de los miembros del comité de selección, tanto el presidente como los demás miembros, es decir, el jefe de unidad académica y el coordinador del programa de estudios de la plaza convocante o el que haga sus veces en el Instituto de Excelencia en la región. Bueno, esos son los 3 instrumentos que incorporan los criterios de evaluación que lo que pretenden es afinar nuestro criterio propiamente para identificar a esa persona en nuestro proceso de selección al más idóneo de los postulantes, ¿no? Finalmente es esa la característica que tienen estos instrumentos de evaluación que incorporan a los criterios. Bueno, vamos ahora a esperar a las preguntas en unos minutos, al igual que en el ejercicio de la etapa previa, ¿sí? No sin antes decirles que deben ir completando las encuestas de opinión, de apreciación, porque también nosotros nos autoevaluamos, ¿no? Es decir, también nosotros nos debemos a un público que son ustedes, nuestros usuarios directos, y también nosotros estamos en esta procura de la mejora continua, ¿no? Entonces, lo que ustedes nos comenten, nos señalen, además de las preguntas que ya tienen, es esta encuesta de opinión, de apreciación, que nos va a ser útil para también nosotros retroalimentarnos con la percepción de ustedes y mejorar también en nuestras siguientes presentaciones, ¿sí? Entonces, vamos a dar un corte en este momento de unos 5 minutos. Nos escriben y vamos a absolver esas consultas, dudas, inquietudes que tengan. Muchas gracias por su tiempo de espera. Vamos a responder rápidamente para que no nos gane ya el tiempo que tenemos ya bastante corto. Vamos a ir respondiendo las consultas que nos han ido llegando, ¿sí? Del Instituto Superior Tecnológico Quiñones de Tumbes, dice, si los docentes actualmente están de vacaciones, ¿cómo formamos los comités? ¿La DRE puede designar miembros del comité que no sean del programa de estudio? Dice, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los docentes que están de vacaciones es su derecho, pero ahí podríamos observar el artículo 236 del reglamento, ¿no? El literal D dice, los docentes en puestos de áreas de gestión pedagógica del instituto y las escuelas gozan de sus vacaciones de manera fraccionada y en la oportunidad programada con el director general, teniendo en cuenta las necesidades de servicio, debiendo coincidir al menos 30 días con el periodo vacacional de los estudiantes. ¿Eso qué nos quiere decir? De que finalmente este aspecto de vacaciones es negociable. Podemos nosotros entrar, digamos, en conversación con los miembros para que puedan finalmente participar, porque el beneficio es necesariamente o propiamente de la institución, ¿no? La que se va a beneficiar. Y de hecho, pues que tiene que haber también hay un componente de compromiso propio de nuestros compañeros de trabajo que forman parte de nuestra institución. Luego, el Instituto José Quiñones de Tumbes también, ¿no? Nos dice, si puede postular un docente jubilado recientemente, toda aquella persona que cumpla los requisitos establecidos en la norma técnica y no incurra en los impedimentos señalados en la misma, puede postular al proceso de selección docente. Otra pregunta es de Abancay. Nos dicen, los docentes quienes asumieron cargos jerárquicos, ¿cuál es su remuneración y si podrían volver a postular? Los docentes que han asumido cargos jerárquicos ya tienen un compromiso con la institución, han ganado un proceso de encargatura, ¿no? En consecuencia, deberían continuar con este proceso de encargatura. No es limitativo definitivamente, pero sí nosotros apelamos a este componente ya de compromiso hacia la institución sobre la cual nosotros nos debemos, ¿no? Luego, nos dicen del Instituto Hierro Pozo, no fueron creadas las plazas para los docentes altamente especializados y extraordinarios. Sí, hemos hecho la corroboración con nuestra base de datos y el Instituto Hierro Pozo sí ha sido considerado
al ser un instituto de excelencia en la región, ambas plazas, ¿no? Tanto para docentes altamente especializados como para docentes extraordinarios. Sí cuentan con las plazas y con el presupuesto. Los reconocimientos otorgados por CINEACE por logros, acreditaciones de programas de estudios son válidos para ser considerados en la evaluación curricular para docentes extraordinarios. Justamente, el memorando múltiple a los cuales hacía referencia al momento de la presentación, señala, ¿no?, una serie de, digamos, consideraciones, y en los cuales también está incorporado, CINEACE como agencia que acredita, autoriza, incluso a entidades de reconocimiento internacional o agencias acreditadoras, ¿no? En consecuencia, también estaría incluida. Desde Ayacucho, ¿cuál es el puntaje mínimo para acceder a la plaza, a la etapa de entrevista de candidatos? El puntaje mínimo probatorio es el que se genera al final del proceso. Al inicio, en la etapa de evaluación, de revisión curricular y evaluación de los documentos sobre la base de los expedientes presentados, ¿no? Estos constituyen un filtro de elección para ir identificando a los mejores perfiles sobre la base de los requisitos mínimos, pero no constituye una causal de que el postulante no pase a la entrevista, ¿no? Ya nosotros en la etapa de la lista final de los resultados daremos cuenta de quiénes son los postulantes que han obtenido la mayor cantidad de puntuación, ¿no? En consecuencia, el puntaje mínimo para, digamos, aprobatorio, se da solamente al final del proceso, ¿no? No en la etapa previa. Desde Wando, Instituto Wando, en cuanto a la trayectoria laboral, se especifica que debe ser distinta a lo docente. Un director general de instituto no ejerce labor docente, por lo tanto, estos años de servicio pueden ser considerados en este rubro. La idea, el criterio a tomar, es que cuando se menciona que es distinto a la docente, es que este perfil debe provenir más bien de una empresa del sector productivo o de servicios, ¿no? Tal como está contemplado también la normatividad. En consecuencia, el cargo de director no estaría contemplado dentro de los criterios. De Wando, también, Instituto Wando, la formación continua necesariamente debe ser acreditada por una formación o institución tecnológica. Hay muy buenas capacitaciones recibidas, por ejemplo, de CINEACE. Sí, efectivamente, ¿no? Esas capacitaciones están, digamos, forman parte de lo que está establecido como instituciones públicas o privadas de prestigio. Tal vez no se describió en su extensión a todas las cuales se consideran. Además de los rankings que hemos mencionado y que están contemplados en este memorando múltiple, el 03-2019 de ICERPA, que va a ser emitido hoy por la tarde, ya ha sido emitido, pero va a ser, digamos, comunicado. Hay otros criterios también, ¿no? Por ejemplo, aquellas instituciones o institutos que cuentan con ya su resolución de licenciamiento por parte del Ministerio de Educación, ¿no? O, por ejemplo, que cuente este instituto con programas de estudios acreditados por entidades de reconocimiento internacional o agencias acreditadas autorizadas por el CINEACE, ¿no? O también que cuenten con certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001. Son estos criterios los que se están contemplando, ¿no?, como parte de los insumos a ser tomados en cuenta al momento de la valoración de los expedientes. Luego tenemos el Instituto Tupac Amaru de Cusco. Si en su desempeño el docente altamente especializado y extraordinario no cumple con las expectativas de desempeño durante su contrato, puede darse por concluido el contrato y convocar nuevamente. Ahí definitivamente hemos tenido un criterio inicial de selección sobre la base del cual hemos tomado la decisión de contratar a un docente, ¿no?, a una persona que va a ejercer el cargo de docente, ¿no? Por el momento, ¿no?, los docentes no van a tener este tipo de docentes altamente especializados y extraordinarios. Si bien el reglamento contempla que tienen que tener un proceso de evaluación para su renovación, al todavía no tener esa norma técnica aprobada, este proceso va a tener que necesariamente pasar a un nuevo proceso de contratación, ¿no? Sin embargo, se tiene que establecer, digamos, el contrato tal como se ha llevado a cabo, es decir, como se ha firmado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Como está normado, reglamentado de acuerdo a la modificatoria también. El Instituto 4 de junio de 1821 de Jaén, si las horas lectivas han sido cubiertas por docentes regulares en una determinada especialidad, ya no debería convocarse en esa especialidad a un docente altamente especializado o extraordinario. Como señalamos en la primera etapa, ¿no?, la, digamos, decisión de cuáles van a ser los programas de estudio a los cuales se van a convocar estas plazas queda a decisión del propio instituto, ¿no? Lo que nosotros hemos sugerido es un conjunto de criterios, ¿no?, para
facilitar esta discriminación o esta identificación de cuáles serían los programas de estudio más convenientes. La palabra final, la última palabra, la tiene el propio instituto, la tienen ustedes. Sin embargo, justo Elizabeth digamos, mencionado algunos programas de estudio a modo de sugerencia que podrían calzar en ese nivel de ser considerados como programas de alto impacto en el desarrollo de los territorios, o sea, de nuestra localidad, en los que se ofrecen y que tengan regular trascendencia y proyección en nuestra comunidad, ¿no? Es el criterio primordial. Instituto José Alberto Quiñones de Tumbes, ¿no? ¿Pueden participar profesionales de países vecinos? Sí, al respecto del numeral 8.8 de la 05-2018, ¿no? Dice: los títulos y grados obtenidos en el extranjero, para ser considerados dentro de los procesos de selección establecidos en la presente norma técnica, deben ser inscritos y reconocidos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, y en el Registro de Títulos y Grados obtenidos en el extranjero de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, según corresponda, ¿no? En este caso sí sería de aplicación. Luego de Iquitos, ¿existe algún puntaje mínimo para acceder a las plazas? Sí, el puntaje mínimo, al igual que los regulares, es el de 51 puntos. Este puntaje, como hemos observado en una pregunta anterior, es, digamos, calculada sobre la base de la puntuación final, ¿no? Esa es digamos, la consideración que hay que tener en cuenta. Hay algunas preguntas seguramente que van a ser respondidas luego. Nosotros vamos previa emisión de la encuesta de satisfacción que estamos aún esperando de ustedes, vamos a proporcionarles el PPT de esta presentación y además las respuestas que por motivos de tiempo no hemos podido responder, ¿no? Porque ya no hemos cedido lamentablemente el tiempo, vamos a incluirlas en un balotario de preguntas y respuestas que estamos aquí junto a Difoca, digamos, incorporando en nuestra página web, y la cual va a ser de uso común de todos nosotros a través del link que también les vamos a proporcionar. Y esas respuestas, tanto las que se han atendido hoy como aquellas que no hemos podido atender por motivos de tiempo, vamos a poder también allí consultarlas dándoles la lectura necesaria, ¿no? Vuelvo a repetir, finalmente, estamos aún a la espera de estas encuestas. Como les comentaba, son muy útiles para nosotros, de nuestro proceso de mejora continua, y inmediatamente también vamos a proceder a remitirles la información correspondiente. Tanto el oficio que les había comentado, el 03, que establece digamos, las consideraciones específicas para la aplicación de los instrumentos, como esta PPT que va a ser de mucha utilidad como material de soporte y de apoyo para llevar a cabo este proceso de selección y contratación de la manera más eficiente posible, ya que finalmente los beneficiarios van a ser no solo los estudiantes, que es nuestro usuario final, sino también nosotros, porque estos procesos hacen que nuestra, digamos, gestión mejore día a día, y también estamos nosotros para eso, ¿no? Para contribuir con esta mejora continua y sobre la cual es compromiso de todos los que actuamos en el Ministerio de Educación también día a día. ¿Sí? Eso sería todo en todo caso, y vamos a dejarles nuestros números de contacto, correos electrónicos que vamos a poder apreciarlos en este momento al final de la diapositiva. Y nuestro número de anexo también para hacer digamos, seguimiento a las etapas del proceso en los que ustedes consideren necesario, de utilidad, para llevar a cabo de manera óptima y eficiente este proceso de selección y contratación docente, que es primera vez que lo llevamos a cabo y en consecuencia será de mucha expectativa y seguramente utilidad para todos nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.